Y ahora, para completar esta parte de equilibrio, vamos a ver este ejercicio en donde se integran varios conocimientos. Entonces, a temperatura cercana a 800 Celsius, el vapor de agua que se hace pasar sobre el coque, una forma de carbono, este es el carbono, que es, imagínense como una especie de carbón, ese que se utiliza para hacer carne, que se obtiene en la olla, se calienta, reacciona con la formación, se calienta, se le agrega agua en estado gaseoso, o sea, muy caliente, para darnos monóxido de carbono gaseoso e hidrógeno gaseoso. La mezcla de gases resultantes es un importante combustible industrial conocido como gas de agua. Entonces, a 800 grados Celsius la constante de equilibrio es de 14.1. ¿Cuáles son las presiones parciales de agua, monóxido de carbono e hidrógeno en la mezcla en equilibrio a esta temperatura? Si se parte de carbono sólido y 0.1 mol de, aquí está mal, no es de hidrógeno, no es de hidrógeno, sino que de H2O, tal como lo vamos a ver aquí, porque vean que calculan la presión del H2O. Entonces, nos piden las presiones en el equilibrio, ese es el inciso A, si se parte de 0.1 mol de H2O gaseoso en un recipiente de 1 litro. Entonces, primero lo que tenemos que encontrar es la presión del H2O, que recuerden son los moles de H2O, RT sobre B. 0.1 moles, que es el valor, es la constante de los gases ideales, 0.0821 litros atmósfera sobre mol Kelvin. La temperatura, que es 800 más 273 para pasarlo a Kelvin, 1073 Kelvin y 1 litro. Entonces el valor es 8.81 atmósferas. Por lo tanto, ya tengo que la presión inicial del agua es de 8.81 atmósferas. No me dicen que haya agregado algo de monóxido de carbono o de hidrógeno, por lo tanto es 0. Del carbono, recuerden que está en estado sólido, no se incluye en la constante de equilibrio, por lo tanto no nos molestamos en calcularlo. El cambio va a haber reaccionado para llegar al equilibrio una cantidad X de el agua, vean que va a haber cambiado X, y se va a haber producido de monóxido de carbono, ya que si reacciona 1 de agua se produce 1 de monóxido de carbono, entonces se habrá producido X e igual producido 1 de hidrógeno. Recuerden que entonces en el equilibrio, para la cantidad de agua va a ser 8.81 menos X, ya que se está consumiendo, y para el monóxido de carbono va a ser más X, entonces sería X atmósferas, X atmósferas. La constante de equilibrio se calcula por la presión de los productos, elevado a su coeficiente estequiométrico, que vean que es 1, y la presión del agua elevado a la 1 también. Entonces sería en el equilibrio X por X sobre 8.81 menos X igual al valor que nos dan 14.1. Entonces, ahora este valor lo pasamos multiplicando al otro lado y me quedaría X cuadrado es igual a 14.1 por 8.81 menos X. 14.1 por 8.81 me da 122.22 y 14.1 por menos X me da 14.1X. Esto quedaría en este lado, lo pasamos al otro lado. Vean que este quedaría negativo, al pasar al otro lado pasa positivo, por lo tanto sería X cuadrado más 14.1X. Este al multiplicarlo aquí me daría positivo, al pasarlo al otro lado va como menos 124.2 igual a 0. Recuerden que aquí tenemos que emplear la cuadrática, entonces sería el valor de x al cuadrado es a, entonces vean que a será igual a 1, b será igual a 14.1 y c igual a menos 124.22. Entonces vamos a emplear la cuadrática, recuerden que es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Lo tienen que realizar y comprueben que el resultado les da x es igual a 6.14 atmósferas. Recuerden que les va a dar dos resultados, uno no tiene sentido, el otro sí, 6.14 atmósferas. Con eso ya podemos calcular las presiones en el equilibrio, que sería para el agua 8.81 menos 6.14, 2.67 atmósferas, y para el monóxido de carbono y el hidrógeno 6.14 atmósferas. De esta manera ya tendríamos los valores en el equilibrio, que será el inciso A. B. ¿Cuál es la cantidad mínima de carbono necesaria para alcanzar el equilibrio?
Ya vimos que la cantidad de en el inciso B muestra que deben reaccionar 6.14 atmósferas de agua para el sistema, o sea, lo que reaccionó fue 6.14 atmósferas de agua, pero eso lo debemos de pasar a moles. Vean que los moles entonces sería, despejamos para N, recuerden que la PV es igual a NRT, entonces despejamos para N, que te daría PV sobre RT, 6.14 por un litro, 0.0 la constante de los gases y la temperatura 1073. Los moles serían 0.0697 moles que han reaccionado de agua y por lo tanto para que hayan podido reaccionar 0.0697 moles es necesario que hubiera al menos esa cantidad de carbono. Por lo tanto, en el inciso B, para alcanzar el equilibrio deben de reaccionar 0.0697 mol de agua y la misma cantidad de carbono. Debe de haber al menos 0.697 mol de carbono, que al multiplicarlo por el peso del carbono, entonces me saldría aquí está mal, es 0.0697, que se comieron el 0. Y entonces eso sí, al multiplicarlo por 12 que pesa el carbono, 0.836 gramos tendríamos que tener de carbono para que la reacción se lleve a cabo. En el C nos dicen que el inciso C dice cuál es la presión total en el recipiente en el equilibrio. Entonces tendríamos que sumar las presiones de cada uno de los gases en el equilibrio. Sería 2.67 más 6.14 más 6.14. Entonces, el resultado 14.95 atmósferas. En el inciso D nos dicen que a 25 grados Celsius el valor de K en equilibrio es 1.7 por 10 a la menos 21. O sea, vean, mucho más pequeño que a los 800 grados Celsius. Sí, y nos dice, ¿es esta reacción exotérmica o endotérmica? Entonces tenemos que ver que al aumentar la temperatura aumentó el valor de K. Eso quiere decir que para que al aumentar la temperatura haya aumentado el valor de K, nos indica que la reacción es exotérmica. O sea que el calor es como un reactivo y podemos ver que así. Vean que vamos a hacer el análisis. A produce R y tenemos que a mayor temperatura va siendo cada vez mayor el valor de K. Entonces tendríamos que tener que aquí va el calor, porque lo que indicaría que al ir aumentando mayor el calor, más se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, la reacción es una reacción que se conoce como endotérmica. ¿Qué es lo que nos dice la respuesta? Endotérmica. Y finalmente, de acuerdo con el principio de Lechatelier, también lo podríamos haber calculado aquí a partir de las entalpías de formación, por favor revísenlo. Y finalmente, para producir la cantidad máxima de monóxido de carbono e hidrógeno en el equilibrio se debe aumentar o disminuir la presión del sistema. Pueden ver que en el reactivo hay 1 mol de gas, en los productos hay 2 moles de gas. Para favorecer la mayor formación del que tiene más moles, entonces lo que debemos de hacer es disminuir la presión. Por lo tanto, una disminución de presión favorecería que se formaran más los productos. Reducir la presión. Vean, con esto hemos concluido la parte de equilibrio y les estaré enviando los problemas.